Todos los días, la verdad, me siento muy feliz en el sentido de que cada vez que abro los ojos no pienso en qué me hace falta o por qué a mí, sino empiezo a pensar todo lo que debo hacer, todas las tareas que tengo en el día para cumplir. Y eso cambia mucho el enfoque porque hay un propósito de vida. La atrofia muscular espinal es una enfermedad huérfana en Colombia y en el mundo. Cuando hablamos de enfermedades huérfanas, son enfermedades que son menos frecuentes que 1 en 5.000 en Colombia. Es una enfermedad que es hereditaria. Los papás portan un gen, parte de un gen que no está bueno, y el 25% de su descendencia puede nacer con atrofia muscular espinal, lo que significa que los niños nacen normales, pero dependiendo de la gravedad de la enfermedad pueden empezar a presentar problemas para mover sus músculos, porque se acaban las neuronas que transmiten el sistema nervioso a los músculos. Desde los 2 años de edad fui perdiendo la fuerza en los brazos y en las piernas, a tal punto de no poder caminar ni poder agarrar algo con los brazos por los medios propios. En ese orden de ideas, pues ya no, cuando era niño ya no podía caminar y estoy en silla de ruedas. Y van terminando sin moverse. Como decía, depende del grado, porque hay desde el grado 0 hasta el grado 4. Siendo el 0 muy grave, casi que nacen y se mueren porque no pueden, ni siquiera los músculos respiratorios funcionan, entonces se pueden morir, hasta la tipo 4 que empieza alrededor de los 35 años. Recuerdo que jugaba mucho con mis amigos y dentro de la inocencia de ser niño no era consciente que tenía una discapacidad. Entonces cuando ellos jugaban fútbol, pues yo era el árbitro, jugaban escondidito, pues yo me reía viéndolos donde se escondían y eso era muy chévere. Mis primitos jugaban conmigo todo el tiempo, entonces era como, tenía una infancia muy feliz en ese aspecto. Hubo un momento en que me di cuenta que tenía una discapacidad cuando uno de mis amigos me dijeron vamos a jugar fútbol y yo quería jugar fútbol pero no podía hacerlo. Recuerdo que casi toda esa noche lloré y le decía a mi mamá que por qué a mí, y mi mamá decía no, son cosas de Dios, y supuse que en algún momento iba a volver a caminar. Cuando pasó el tiempo me di cuenta de que no iba a ser así, porque los músculos no responden adecuadamente, entonces la expectativa de vida sí se ve afectada y la calidad de vida mucho más. Cuando uno conoce a Hamilton, digamos que uno queda asombrado, ¿cierto? Pues porque Hamilton, a pesar de su limitación física, es una persona común y corriente, ¿cierto? De sentimientos, emociones, inteligencia, opiniones, perspectivas. Y aparte, la personalidad de Hamilton hace que sea muy normal la interacción con él, entonces eso lo hace mucho más enriquecedor. Es un ser humano increíble, que siempre tiene una sonrisa en la cara, que siempre tiene una palabra de aliento, nunca se ve mal, nunca se ve triste, nunca se ve aburrido, entonces la verdad es que es muy admirable como esa manera de ser de él como ser humano a pesar como de su condición.
Y creo que desde los 10 años tuve que tomar una decisión, que es una decisión que tenemos que tomar todas las personas con discapacidad. Y es, si nos quedamos lamentándonos, llorando por lo que perdimos, o por el contrario, asumimos esa nueva condición de vida y tratamos de salir adelante. Yo creo que gracias a la berraquera de mi mamá y las personas que están alrededor, tomé la decisión correcta, la cual es asumir que no podía caminar, pero sí podía hacer otras cosas y que eso no iba a impedir que fuera feliz o que me hubiera amargar la vida por esa situación. Y a partir de ahí tomé otra actitud y es la aceptación. Cuando tú te aceptas ya no peleas con uno mismo. Eso se llama resiliencia, yo creo. No es que los haga más inteligentes, es que el que tú no te puedas mover hace que tu cerebro funcione mejor en otras habilidades cognitivas. Tienen que pensar todo el tiempo en cómo se van a expresar porque no pueden mover su cuerpo. Entonces yo pienso que eso los hace inteligentes. Empecé a estudiar, no fue fácil. Recuerdo la primera vez que me llevaron a la escuela, a primaria, fue muy difícil porque habían escaleras, entonces para poder subirme por las escaleras era difícil para mi mamá y las personas alrededor. Después cuando entro al salón en mi silla de ruedas, pues eso llama mucho la atención y eran niños pues muy chiquitos y obviamente hay una curiosidad, entonces me decían, ah, él es un robot. La profesora en ese momento no estaba como capacitada para educar a alguien con discapacidad. Digamos, lo que hacía era como regañar fuertemente a los niños que me decían algo. Por lo tanto, pues me sentí muy mal y no volví a estudiar. Yo le dije, mamá, no quiero volver a la escuela nunca más. Por fortuna, una tía era profesora y me enseñó a leer. Y cuando aprendí a leer, me di cuenta que leer es una forma de liberarse. Leer es una forma de vivir las vidas que uno no puede quizás vivir, que no alcanzan. Yo admiro a mi hermano porque él es como un maestro para mí, un maestro de la vida. Él es una persona que es como un ejemplo a seguir. Y él me ha enseñado que no importa el sueño, siempre usted lo va a cumplir y siempre va a romper esas barreras que están alrededor. Quedé mucho tiempo sin estudiar, luego yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante, y mi mamá con mucho esfuerzo gestionó y empecé a hacer el bachillerato por módulos, a distancia, y ahí me di cuenta que hay algo que es muy importante para salir adelante y marcar la diferencia, y es la voluntad. Y a diferencia de muchas personas, yo tenía la voluntad de estudiar y salir adelante. A través de ahí empecé terminé el bachillerato y quería estudiar la universidad. Cuando tenía 19, 20 años, me dio algo en el cerebro, una especie de tumor que empezó a crecer y a crecer dentro de mi cerebro, y les confieso que yo en ese momento, yo decía, no, pues si me hay de morir, pues que me muera, qué carajos, ya no estoy haciendo nada en esta vida. Y me hicieron esa cirugía y curiosamente el enfermero que me hacía las curaciones conocía una fundación, que es la Fundación María Teresa Vasco. Esta fundación se vuelve muy importante para mi vida porque ellas llegan a mi casa y me dicen, ¿usted qué necesita? Yo lo que quiero es estudiar y ser profesional. Y a partir de ahí, ellos me dijeron, listo, le vamos a patrocinar la universidad. Si esta fundación no me hubiera dado la educación económicamente patrocinado, seguramente no me la podido educar. Porque a diferencia de una persona sin discapacidad que puede ir a su universidad con 5.000 pesos diarios, a mí me tocaba pagar más de 20.000 para pasajearme en un taxi porque los buses lamentablemente no tienen accesibilidad.
Hay algo muy importante en mi vida que fue el acompañamiento de mis hermanos a la universidad. Cuando yo empecé a estudiar administración pública, recuerdo muy bien que mi mamá me despachaba muy temprano a la universidad, pero por tener dificultades para escribir y desplazarme, me acompañaban mis hermanos. Alejandro tenía en ese momento 13, 14 años y estudiaba en su colegio toda la semana y madrugaba los sábados a estudiar conmigo. Y era importante. Después llegó mi hermano Jonier. Yo tenía 12 años cuando Hamilton comenzó la universidad. Pues al tener 12 años yo estaba en el colegio, yo estaba cursando el grado séptimo. Y pues como todo niño en esa época, uno quiere estar con los amigos, salir a correr, a jugar y todo eso. Entonces yo salía del colegio, yo estudiaba por la mañana, salía del colegio, venía a almorzar, descansaba un ratico y después me iba con él porque entraba a las 5. Entonces ya los viernes y los sábados me iba con él a estudiar. Yo lo acompañaba siempre a las clases de él y le tomaba nota y pues era muy chistoso porque los profesores lo veían a uno, ¿quién es él? O sea, lo veían a uno chiquito y tan raro que hay una persona de menor edad acá. Y pues al último los profesores me fueron conociendo. Y ya cuando fui creciendo, ya cuando pues Hamilton estaba como en 10º o en 9º, ya los profesores me tomaban como si yo fuera parte del salón. Decidí estudiar administración pública porque soy un convencido de que la inclusión se va a lograr cuando exista un puente entre el Estado y la sociedad civil con discapacidad. Entonces me puse como propósito de vida ser ese puente donde pueda llevar toda la oferta institucional a la vida cotidiana de la población con discapacidad. Y todos mis trabajos, todo mi proyecto de grado, todo giró alrededor de la participación política de la población en condición de discapacidad. ¿Qué hacemos? Hola Valentina, ¿cómo estás? Podemos hablar tan igual como tú en radio, en la emisora que nos tenemos que cuadrar para poder ir. Hamilton como jefe es súper divertido, es súper confiable, es súper respetuoso. Es una persona a la que uno puede acudir sin ningún problema. Siempre va a tener una palabra de aliento, siempre va a querer ayudar, es muy dispuesto. Entonces, la verdad es que nosotros vivimos felices en el proyecto, el ambiente es muy bonito y él es un ser humano increíble. Empezamos a volver como amigos, ¿sí? Y a tener como un acercamiento diferente a solamente lo laboral, también por cómo es él, ¿sí? Es una persona muy abierta, es una persona muy amigable, es una persona incondicional. Entonces muchas veces pasaba o que él tenía algo o yo tenía algo y uno siente ese feeling y como esa confianza en la gente y él pues con su forma de ser permite que esa barrera como que se rompa y haya esa amistad y ese acercamiento más allá de algo laboral. Entonces se ha vuelto como a través del trabajo social se muestra también que la población en condición de discapacidad aportamos al desarrollo y al bienestar de la sociedad. La Fundación Somos Uno para Todos, a la cual pertenezco orgullosamente, hace parte de la red de organizaciones de personas con discapacidad. ¿Qué es la red? Es la unión de todas las fundaciones que hay en Pereira, en Dos Quebradas y algunas de Santa Rosa, donde tenemos como principio que nuestras necesidades y nuestras fortalezas queden inmersas en los planes de desarrollo y planes plurianuales de los mandatarios. Entonces, el año pasado que hubieron campañas a la alcaldía de Dos Quebradas, a la alcaldía de Pereira y a la gobernación del Risaralda, lo que hicimos fue hacer unos debates
convocados por población en condición de discapacidad, dirigidos por población en condición de discapacidad. Y lo que quería éramos que quede inmerso en los programas y en los planes de desarrollo nuestras propuestas, obviamente articulados a la política pública, a las leyes nacionales y a la Convención de Personas en Condición de Discapacidad. Empezamos un grupo de amigos donde nos convocaba el aprendizaje de la lengua de señas y donde nos unía la pasión por ayudar al otro. Entonces empezamos a hacer de forma conjunta, digamos como amigos, esas acciones de unirnos para colaborarle al otro. Pero ya después pues dijimos, bueno, si nos unimos para ayudar, ¿por qué no nos organizamos? Y desde allí pues nace la Fundación Somos Uno para Todos, más o menos. Hace unos 6, 5 años que estamos legalmente constituidos. Es creada bajo el liderazgo de Ricardo Valencia, que es mi mejor amigo. Él es una persona sin discapacidad, pero se crió con sordos. Y al igual que yo, se dio cuenta de que la educación es la principal herramienta de la superación. Y cada año hacemos algo que lo llamamos el Gran Concierto en Lengua de Señas. Y esto consiste en que intérpretes de la región hacen un concierto donde hay un artista y al lado del artista está un intérprete. Entonces va población sorda y población oyente y disfrutan de un concierto muy, muy chévere. Y el cover de esto son útiles escolares. Colabora mucho Hamilton, sobre todo en la organización, él es muy estructural, porque digamos que cada uno desde su profesión, desde su forma de ser, apoya y aporta a la fundación. Y Hamilton nos apoya mucho en esa parte organizacional, en ser más organizados, en poder proyectarnos. Digamos que esa parte de Hamilton es fundamental para nosotros. Y bueno, también en la gestión de poder realizar y organizar las actividades, Hamilton siempre está a la par de nosotros. Las personas con discapacidad nos enfrentamos a 3 monstruos. El primer monstruo son las barreras arquitectónicas, donde lamentablemente las ciudades, diría yo, del eje cafetero y de Colombia se edificaron para personas sin discapacidad. Entonces eso se ve desde el transporte público. Yo no puedo acceder a un bus como lo puedes hacer tú. Yo no puedo, digamos, subir unas escaleras como lo puedes hacer tú. Si hay para ir a una oficina que está en un segundo piso, no puedo acceder. El segundo monstruo son las barreras actitudinales. ¿Cuáles son esas barreras actitudinales? Cuando se entiende que uno por tener discapacidad es menos apto y menos capaz para ejercer un empleo, para tener una relación, ¿por qué no?, para cualquier tipo de elementos. Y hay algo que pasa muy frecuentemente. Hay una entrevista de trabajo, pero hay uno con discapacidad y puede tener la mejor calificación, pero el empleador, al ver que él tiene una discapacidad, supone que no es tan competente para el trabajo y lo tacha. Y el tercer elemento, el tercer monstruo que tenemos que vencer es la barrera comunicativa. La barrera comunicativa aplica mucho a la población sorda. Lamentablemente, las personas sin discapacidad no aprenden lengua de señas porque no quieren. Adicionalmente, el lenguaje se convierte en un monstruo también, en el sentido de que lo ven a uno y dicen, él es un inválido. Recuerdo en mi infancia que busqué el significado de la palabra inválido y decía, cosa que no sirve. Y me puse a llorar porque yo decía, ¡jue madre, yo no sirvo! Eso es lo que yo soy, lo que me identifica, el no servir. En ese orden de ideas,
El lenguaje maltrata. Entonces lo que es la palabra inválido es golpea fuerte, más cuando uno no tiene argumentos ni conciencia para luchar contra ella. Es complejo y es lo que nosotros tratamos como de trabajar desde el proyecto de discapacidad con el tema de las sensibilizaciones en inclusión laboral, en inclusión educativa. Yo creo y hemos como llegado a un acuerdo desde el proyecto que el dilema viene de abajo, ¿sí? Hay que empezar a sensibilizar desde los más chiquitos, porque pues los niños no tienen filtro, ¿cierto? Y empezar como por ese lado, empezarles a inculcar, empezarles a como ablandar ese corazón y a darles una vista más amplia. No es distinto la persona que está en una silla de ruedas, no es distinta a la persona que anda con un bastón. Entonces yo creo que es muy cultural, primero. Yo creo que el cambio empieza de uno. Si uno empieza como a tener conciencia y a entender que mañana me puedo caer, que mañana puedo tener un accidente, puedo tener una condición, ¿cierto? Una discapacidad, y no voy a querer que de pronto me traten como estoy tratando a alguien que la tiene ahora. Entonces, ese es uno de los trabajos bonitos que hacemos desde el proyecto, dictar charlas de sensibilización en colegios, en instituciones educativas y en empresas, porque de verdad que empieza por ahí. A veces el trabajo social es muy limitante frente a los recursos, entonces como fundación sería poder conseguir digamos recursos para poder llegar a más personas que realmente lo necesiten, que tengan algún tipo o de limitación o condición física o en algún sector vulnerable. Digamos que esas son las pretensiones que tenemos como fundación. Cuando nos damos la oportunidad y tenemos la bendición de conocer gente así, creo que de verdad cambia como la óptica en que uno ve la vida y en que uno como que piensa de la vida y de uno, ¿cierto? Porque pues es bien admirable. Hamilton, en ese caso pues muy puntual, es profesional, es especialista, tiene su trabajo y hace su vida como cualquier otra persona. Entonces, de verdad que a mí personalmente me ha dejado enormes aprendizajes y lo admiro muchísimo. Mi sueño, yo creo que mi sueño no es individual, sino colectivo. Me gustaría mucho un territorio donde la población con discapacidad y sin discapacidad tengamos las mismas oportunidades, donde tanto las universidades sean accesibles y todos los años se gradúen personas con discapacidad. Mi sueño es que todas las personas podamos acceder al trabajo, sin discapacidad o con discapacidad. Mi sueño es que todos podamos viajar, conocer, desarrollarnos como seres humanos. Ese es mi sueño, un territorio accesible con oportunidades reales para todos. Sueño personal es, digamos, poder seguir trabajando, poder seguir teniendo vida y a través de esa vida multiplicarle a todas las personas que me han ayudado a mí en la vida, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mis compañeros de la universidad, a mis compañeros de la oficina y a toda la gente del común que me han apoyado a salir adelante y ser la gente que soy hoy. Ese es mi propósito, el multiplicar todo lo que he recibido. Esa sería la mejor manera de decirles gracias.